Bueno, muy buenas tardes con todos, bienvenidos hoy 25 de agosto del 2021 a esta nueva clase. Hoy hablaremos sobre el ciclo de Krebs, el ciclo del ácido cítrico o el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, como ustedes prefieran llamarlo, ¿ya? Ciclo del ácido cítrico porque empieza el ciclo, este ciclo empieza con una molécula de, de citrato, de ácido cítrico. Ciclo de Krebs, en honor al descubridor, que es Adolf Klerz y Lippmann, Premio Nobel de Fisiología en 1953. Y ciclo del ácido tricarboxílico, porque obviamente el ácido cítrico tiene 3 grupos carboxílicos. Y ahora vamos a ver. ¿Ya? En esta, en esta clase, ¿qué vamos a aprender? En esta clase, pues obviamente lo que vamos a describir son las reacciones que se producen en el ciclo del ácido cítrico, y cuáles son las reacciones en las cuales se producen los equivalentes a reductores, ¿ya? Para que esos equivalentes a reductores luego sean transportados hacia la cadena transportadora de electrones y fosforilación oxidativa y transformarlos en ATP, ¿ya? También vamos a ver cuál es la importancia, por ejemplo, de las vitaminas, principalmente del complejo B, en el ciclo del ácido cítrico, en el ciclo de Krebs. Eh, Vamos a ver cómo el ciclo de Krebs igualmente va a ser una vía para la síntesis una vía anfibólica, tanto para la síntesis como para la degradación de aminoácidos principalmente, ¿ya? Igualmente, vamos a comprender por qué el ácido cítrico se lo considera un sitio anaplerótico. Lugares de anaplerosis se producen en el ciclo de Krebs, obviamente porque diferentes intermediarios del ciclo de Krebs son utilizados para transformarlos en otros compuestos, ¿ya? Igualmente vamos a ver cómo se pueden formar, por ejemplo, las grasas en nuestro cuerpo a partir de igualmente un intermediario del ciclo de Krebs, como es el ácido cítrico, y cómo la velocidad de la reacción del ciclo de Krebs está regulada. Igualmente, cómo está controlada por la disponibilidad de los cofactores oxidados, ¿ya? Por la presencia del NAD y por la presencia del FAD, que son los que se oxidan en la cadena transportadora de electrones y fosforilación oxidativa. Entonces, ahí se oxidan y luego otra vez viajan al ciclo de Krebs y ¡pah! Ahí se reducen de nuevo y ¡pah! Otra vez van a la cadena transportadora de electrones para oxidarse, ¿ya? Entonces, este ciclo va a ocurrir en todas las células de nuestro cuerpo, a excepción de, ¿qué tipo de células? No ocurre ciclo de Krebs. Eritrocitos, Eritrocitos. ¿Por qué no ocurre el ciclo de Krebs en porque eritrocitos? no tienen mitocondrias. Porque no tienen mitocondrias exactamente, ¿ya? Y en las demás células de nuestro cuerpo, pues obviamente va a producirse el ciclo de Krebs para poder generar estos equivalentes reductores y transformarlos luego en la cadena transportadora en ATP, ¿ya? ¿Por qué se denomina ciclo de Krebs? Ya lo dijimos, obviamente en honor a los descubridores, Adolf Krebs y Lippmann, que son los investigadores científicos que pudieron, pudieron, pudieron realmente descubrir que este proceso se trataba de un ciclo, ¿ya? Se trataba de un ciclo, pero para que se pueda descubrir, por ejemplo, esta vía metabólica, que constituye obviamente la segunda fase del metabolismo, porque aquí en el ciclo de Krebs es donde se van a unir ya todas las rutas metabólicas de carbohidratos, de lípidos y de proteínas. Todas se unen en el ciclo de Krebs, ¿ya? Entonces, antes de conocer prácticamente estos dos investigadores, Krebs y Lehmann, se valieron de los trabajos de otro investigador como fue St. George, que hasta 1937, por ejemplo, él propuso ya que el ácido pirúvico, el piruvato que provenía de la glucólisis, se transformaba hasta ácido succínico únicamente, ¿ya? Y obviamente faltaban 4 reacciones para completar el ciclo, y esas 4 reacciones restantes son las que descubrieron Adolf Krebs y Lippmann, ¿ya? ¿En dónde ocurre el ciclo de Krebs? Mitocondrias, en la matriz mitocondrial. ¿Cuál es la función? Principalmente una función catabólica,
función oxidativa, porque va a oxidar todas las acetilcoenzimas que provienen de los diferentes compuestos combustibles. ¿Ya? La oxidación de glucosa, la oxidación de ácidos grasos, la oxidación de proteínas, obviamente se van a transformar en acetilcoenzima, y esta acetilcoenzima es la que va a ingresar al ciclo de Krebs para obtener equivalentes reductores y obtener energía en la cadena transportadora y fosforilación oxidativa. ¿Ya? ¿Cuál es la visión general? Nosotros vamos a revisar que son 10 reacciones. Hay algunas bibliografías que les van a poner 8 reacciones porque van a obviar 2 reacciones que se producen en la misma enzima. Ya lo vamos a ver. ¿Ya? En la misma enzima se producen 2 reacciones. Entonces, por eso, por ejemplo, en Harper, podemos apreciar que el ciclo de Krebs consta aproximadamente de 10 reacciones. ¿Ya? Otras bibliografías van a encontrar ustedes 8, pero les explico por qué están las 10. ¿Y qué se va a obtener? Se va a obtener equivalentes reductores como NADH, FADH2, se va a obtener CO2, igualmente agua y ATP. Y ATP. Va a ser un proceso aeróbico, que obviamente si es un proceso aeróbico va a necesitar de oxígeno. Pero en el ciclo como tal, por ejemplo, no vamos a ver ningún lado de oxígeno. En el ciclo como tal, no vamos a ver por ningún lado oxígeno. ¿Dónde lo vemos al oxígeno? Pues lo vamos a ver ya lo vimos en la cadena transportadora de electrones, ¿no? Que es donde se necesita igualmente el oxígeno para poder transformar en ATP. ¿Ya? Y si no hay oxígeno, igualmente se va a detener el ciclo de Krebs. Si no hay oxígeno, se detiene la cadena transportadora de electrones. Igualmente, ¿dónde se oxidan, por ejemplo, los equivalentes reductores? ¿Cierto? Se detiene la cadena transportadora de electrones, los equivalentes reductores, ¿dónde se van a oxidar? No se van a oxidar. Entonces se va a detener, obviamente, la velocidad de la reacción del ciclo de Krebs y no se va a producir ATP. No se va a producir energía. Entonces depende exclusivamente de oxígeno igualmente el ciclo de Krebs. ¿Ya? El ciclo de Krebs. ¿Cuándo empieza? Cuando se une una molécula de 2 carbonos con una molécula de 4 carbonos y forman lo que es el ácido cítrico o el citrato. Y después, mediante un conjunto de descarboxilaciones, hidrataciones, deshidrataciones, se transforma de nuevo en oxaloacetato, que va a ser un compuesto de 4 carbonos, y este nuevo oxaloacetato va a servir para de nuevo unirse a otro compuesto de 2 carbonos, que es la acetilcoenzima. Y de nuevo el ciclo se va a completar. ¿Ya? Va a ocurrir en todos los tejidos, pero en mayor proporción, en mayor grado, por ejemplo, va a ocurrir en el hígado. Porque recordemos que el hígado prácticamente es nuestra fábrica, donde van a estar presentes, o sea, en los hepatocitos van a estar presentes la mayoría de rutas metabólicas. La mayoría de rutas metabólicas. ¿Ya? Por eso tiene que ocurrir en grado significativo. Y obviamente si nuestro hígado se daña por una enfermedad, ¿cierto? Como una hepatitis, como una cirrosis, obviamente se van a dañar diferentes vías metabólicas. ¿Ya? Igualmente, si se dañan, por ejemplo, enzimas relacionadas con el ciclo de Krebs, también se va, por ejemplo, a no producir energía eficiente. Y esto va a estar relacionado tanto el daño por producto de una enfermedad o por un daño genético, por ejemplo, lo que va a producir principalmente es un daño neurológico. ¿Ya? Porque va a estar alterada la producción de ATP en el sistema nervioso central, a pesar de que hablamos del hígado. Pero va a estar alterado, por ejemplo, el sistema nervioso central. Y obviamente cuando hay defectos genéticos, enfermedades que dañan la funcionalidad de los hepatocitos, por ejemplo, los aminoácidos ya no se van a poder metabolizar. No se van a poder metabolizar, ¿por qué? Porque obviamente los aminoácidos se metabolizan mediante 2 vías. La vía en la cual metabolizan el grupo amino y la vía mediante la cual metabolizan el grupo del esqueleto de carbonos de los aminoácidos. Y el grupo amino se transforma en amoníaco. Y este amoníaco luego se va a transformar en urea en el ciclo de la urea. ¿Ya? En el ciclo de la urea. Pero si está el ciclo de Krebs alterado, también pues obviamente esta hiperamonemia que se produce porque el amonio, por ejemplo, no va a poder ser metabolizado. Entonces el amonio lo que va a hacer es
secuestrar, por ejemplo, intermediarios del ciclo de Krebs. Y al secuestrar intermediarios del ciclo de Krebs, va a disminuir totalmente la producción de moléculas de ATP. ¿Y eso se va a traducir en qué? Principalmente en células nerviosas, en pérdida de conocimiento, en convulsiones y en estado de coma igualmente. ¿Ya? Hay una reducción de la producción de ATP, porque el amoníaco, va a secuestrar intermediarios del ciclo de Krebs. Entonces la velocidad de la reacción va a disminuir, obviamente. Y no se van a producir equivalentes reductores en gran cantidad y no se va a producir ATP en gran cantidad. Entonces la célula va a necesitar, obviamente, de unas concentraciones adecuadas de ATP para poder funcionar. Y si no hay esas concentraciones adecuadas, pérdida de conocimiento, convulsiones, ya está coma. ¿Ya? Ya está coma. ¿Ya? ¿Cuáles son las funciones del ciclo de Krebs? Obviamente formar ATP. Formar ATP a través de qué? A través de los equivalentes reductores. ¿Cuáles son? NADH, FADH. Nicotinamida, adenina nucleótido, flavina, adenina nucleótido. ¿Ya? Son los cheques que decíamos, ¿no es cierto?, que portaban la energía. Y luego estos, ¿dónde los cambiábamos? En la cadena transportadora de electrones obteníamos ya, la moneda energética. Otra función, vamos a ver que es el lugar en donde se va a producir la mayor cantidad de CO2 de nuestras células y de nuestro cuerpo. ¿Ya? Porque va a haber una serie de descarboxilaciones y esas descarboxilaciones van a producir CO2. ¿Ya? Va a ser el sitio donde los intermediarios del ciclo de Krebs pueden ser utilizados para formar ácidos grasos, para formar aminoácidos y para formar carbohidratos, principalmente la glucosa. ¿Ya? La glucosa, principalmente. Esas van a ser las funciones básicas del ciclo de Krebs, principalmente. ¿Ya? Y antes de ingresar a ver lo que es el ciclo de Krebs como tal, pues obviamente hay una reacción, una primera reacción que no forma parte del ciclo de Krebs, ¿ya? Que no forma parte del ciclo de Krebs, pero que permite, por ejemplo, reabastecer cuando los intermediarios del ciclo de Krebs, por ejemplo, se utilizan para formar otros compuestos, ¿ya? Estos intermediarios disminuyen su concentración porque son utilizados para formar otros compuestos. Entonces, debe reabastecerse, por ejemplo, esa cantidad, esa concentración de estos intermediarios para que la velocidad del ciclo de Krebs no disminuya y se pueda producir eficientemente ATP. Entonces, una de estas vías que van a ayudar a restablecer como intermediarios del ciclo de Krebs es, por ejemplo, el piruvato o el ácido pirúvico. ¿Qué proviene de dónde? Proviene de la glucólisis. Una molécula de glucosa se va a oxidar en dos moléculas de ácido pirúvico o en dos piruvatos. ¿Ya? Y este piruvato es el que principalmente va a ingresar, por ejemplo, a la mitocondria y va a aportar como intermediarios del ciclo de Krebs. ¿Por qué es importante esta vía? ¿Ya? ¿Por qué es importante esta vía? Porque ya sabemos que la glucólisis, por ejemplo, es una vía que produce ATP, ¿cierto? ¿Produce ATP, sí o no, la glucólisis? ¿Mm? ¿Qué dicen? ¿Produce ATP, sí o no la glucólisis? ¿Cuántas moléculas de Sí, ATP produce la glucólisis? 2. Dos moléculas de ATP. Esa es una de las razones muy importantes de la glucólisis en todas las células de nuestro cuerpo. Pero otra de las razones fundamentales de la glucólisis es que este piruvato, miren, este piruvato, por ejemplo, va a servir para poder reabastecer los intermediarios que se encuentran, por ejemplo, a su izquierda. Ustedes ven la pantalla, a su izquierda, por ejemplo, los intermediarios del ciclo de Krebs va a reabastecer estos intermediarios. ¿Como cuáles? Oxaloacetato, malato, fumarato, ¿ya? Y succinato. Esos intermediarios los va a restablecer el piruvato, que proviene de dónde? De la glucólisis. ¿Ya? Igualmente, el piruvato que proviene de la glucólisis puede reabastecer los intermediarios que se van a encontrar, por ejemplo, a su derecha. ¿Como cuáles? Citrato, ¿ya?
isocitrato, ¿no? Citrato, isocitrato. Esos van a ser los intermediarios. Y el alfa-cetoglutarato. Esos van a ser los intermediarios que igualmente el piruvato puede reabastecer por esa vía. Pero aparte del piruvato, por ejemplo, también puede restablecer, estos intermediarios que les comento, citrato, el isocitrato, ¿ya? Y el alfa-cetoglutarato, también nos pueden restablecer las grasas y las proteínas. También. O sea, si hay una deficiencia, por ejemplo, de piruvato, grasas y proteínas pueden reabastecer los intermediarios del ciclo de Krebs, por ejemplo, citrato, isocitrato y alfa-cetoglutarato, sin ningún problema. Pero únicamente aquellos intermediarios que se encuentran acá en la izquierda, oxaloacetato, fumarato, oxaloacetato malato, fumarato, succinato, se van a crear, o sea, a sintetizar exclusivamente a partir del piruvato. Exclusivamente a partir del piruvato. No va a existir otro compuesto que pueda ser utilizado para poder reabastecer estos intermediarios que se encuentran a la izquierda. No van a haber. Solamente a partir de piruvato. ¿Ya? Entonces, esa es la importancia de la glucólisis en todas las células de nuestro cuerpo. Aparte de generar energía, va a restablecer intermediarios del ciclo de Krebs, tanto a la derecha como a la izquierda de los intermediarios, pero principalmente a su izquierda. Oxaloacetato, malato, fumarato, succinato. Siempre van a provenir estos elementos a partir de piruvato. ¿Ya? Y este piruvato se va a enfrentar a una encrucijada metabólica, porque el piruvato, por ejemplo, se puede transformar en alanina, el piruvato se puede transformar en lactato, el piruvato se puede transformar en oxaloacetato, el piruvato se puede transformar en citrato. O sea, ustedes miren que está en una encrucijada metabólica. O sea, ¿cuándo el piruvato se va a transformar en oxaloacetato? ¿Cuándo el piruvato se va a transformar en citrato? ¿Cuándo el piruvato se va a transformar en alanina? ¿Cuándo el piruvato se va a transformar en lactato? ¿No? Entonces, aquí vienen las regulaciones de las diferentes enzimas que participan en estos procesos. Como por ejemplo, piruvato. Vamos aquí. Piruvato, como vemos, puede transformarse en citrato y pueden transformarse en oxaloacetato. ¿Ya? Para que se transforme en oxaloacetato va a existir una enzima que se denomina piruvato carboxilasa. Y para que se transforme en citrato va a existir la piruvato deshidrogenasa. ¿Ya? Piruvato deshidrogenasa. Ahora, ¿cómo están reguladas estas dos enzimas? Pues fácil. ¿Cómo se regulan? Por la concentración de acetilcoenzima por este compuesto. Cuando las concentraciones de acetilcoenzima A son elevadas, son grandes, esta acetilcoenzima A va a actuar como un efector o como un modulador positivo de la piruvato carboxilasa y va a actuar como un modulador negativo de la piruvato deshidrogenasa. ¿Qué quiere decir? Cuando hay concentraciones elevadas de acetilcoenzima A, va a activar la piruvato carboxilasa y va a inhibir la piruvato deshidrogenasa. Entonces, en ese momento, el piruvato se va a convertir en oxaloacetato. ¿Para qué? Para poder, obviamente, este oxaloacetato es utilizado ¿para qué? Para poder transformarlo, por ejemplo, en glucosa. En glucosa principalmente, en hígado principalmente. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, ¿cuándo podemos ver esto? Por ejemplo, en una dieta cetogénica. En una dieta cetogénica, por ejemplo, solo consumimos grasas, solo consumimos proteínas, ¿no? Va a aumentar la concentración de acetilcoenzima A. Pero nuestros eritrocitos, las células del sistema nervioso central, van a necesitar de glucosa, ¿no? Van a necesitar de glucosa. ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, viene la activación de esta piruvato carboxilasa. Como aumenta la concentración de acetilcoenzima A, pues obviamente la piruvato deshidrogenasa se va a inhibir y la carboxilasa se va a activar. ¿Para qué se activa? Para este piruvato, que proviene también, por ejemplo, por diferentes vías, puede provenir del lactato, los eritrocitos, por ejemplo, dicho de paso, son productores de lactato, ¿ya? Los músculos, por ejemplo, para poder transportar el grupo amino de los
diferentes aminoácidos transforman, por ejemplo, el piruvato en alanina. Y la alanina luego en el hígado se va a transformar en piruvato. ¿Ya? Entonces, este piruvato que proviene de los músculos, ¿ya? En forma de alanina, obviamente se va a transformar en oxaloacetato. ¿Para qué? Para transformarlo en glucosa. Entonces, de esa forma, mantenemos las concentraciones, por ejemplo, de glucosa en nuestra sangre y mantenemos las concentraciones de oxaloacetato para que el ciclo de Krebs no disminuya su velocidad de la reacción. Y está sin ningún problema, por ejemplo, funcionando el ciclo de Krebs y produciendo, obviamente, energía sin ningún problema. Sin ningún problema. Obviamente, la formación de glucosa necesita de energía, necesita de ATP. ¿Y de dónde va a provenir esa energía? Va a provenir de la combustión de ¿qué? De la combustión de los acetilcoenzima que provienen de grasas y proteínas. Entonces, se mantiene, por ejemplo, la concentración de glucosa y se obtiene energía para poder construir esa glucosa, por ejemplo, en nuestro cuerpo. ¿Cuáles son las células que construyen glucosa en nuestro cuerpo? Hepatocitos, células renales. Y está discutido, por ejemplo, si las células intestinales, los enterocitos, pueden construir, pueden sintetizar, por ejemplo, glucosa. Pero principalmente, células hepáticas y células renales van a poder construir glucosa, sintetizar glucosa a partir de oxaloacetato. ¿Ya? De oxaloacetato. Entonces, obviamente se va a enfrentar a esta encrucijada metabólica de este compuesto. ¿Ya? El piruvato. Bueno, cuando ustedes vean metabolismo de carbohidratos, por ejemplo, se van a encontrar ya con este paso, que es la formación de piruvato a acetilcoenzima, en donde principalmente va a funcionar una enzima, ¿ya? Una enzima que está conformada por 3 enzimas, y por eso se lo denomina complejo piruvato deshidrogenasa. ¿Ya? Está formada por 3 enzimas. ¿Ya? Y estas 3 enzimas van a depender de 5 cofactores. El TPP, por ejemplo, que es la tiamina, pirofosfato, 1. Las flavinas para poder sintetizar, por ejemplo, la flavina nucleótido y la flavina mononucleótido, ¿ya? Las niacinas, la niacina para poder formar la nicotinamida de nucleótido, el ácido pantoténico, ¿ya? O la B12 que sirve para formar la coenzima A, ¿cierto? Y el lipoato, que forma parte principalmente de la enzima 2 del complejo piruvato deshidrogenasa. ¿Ya? Estos 5 cofactores principalmente van a permitir que funcione el complejo piruvato deshidrogenasa. ¿Y este complejo dónde se va a encontrar? En el interior de la mitocondria, en la matriz mitocondrial. Ahí se va a encontrar. Porque recordemos que el piruvato tiene un transportador específico. El piruvato ingresa a la mitocondria, la membrana interna de la mitocondria la atraviesa junto con un protón. Entonces el piruvato sin ningún problema puede ingresar a la mitocondria. ¿Ya? A la mitocondria. Y en la mitocondria, este complejo piruvato deshidrogenasa convierte el piruvato en acetilcoenzima A. En acetilcoenzima A. Piruvato es un compuesto de 3 carbonos. Un compuesto de 3 carbonos. ¿Qué hace el complejo piruvato deshidrogenasa? Obviamente lo va a descarboxilar al compuesto, le va a unir la coenzima A al grupo acetilo, ya que es un compuesto de 2 carbonos, y se forma lo que es la acetilcoenzima A. Y también va a producir, ¿qué? Va a producir un NADH. Un NADH. ¿Ya? Un NADH. Y tenemos este complejo formado por 3 enzimas. Y aquí podemos observar en este gráfico el nombre de cada una de estas enzimas. ¿Y cómo funciona? Pues obviamente aquí podemos apreciar, podemos ver el funcionamiento de este complejo enzimático, que es el complejo piruvato deshidrogenasa. Entonces miren que el piruvato ingresa a la mitocondria, es sustrato para este complejo. La enzima 1 lo descarboxila, y el primer carbono obviamente se va en forma de CO2, ¿ya? El grupo acetilo es transformado por la pirofosfato de tiamina, y lo entrega ¿a quién? A la enzima 2. Es ¿quién lo recibe? La lipoamida que se encuentra oxidada, pues obviamente recibe este acetilo y se transforma en acetilipoamida que se encuentra ya reducida. ¿Ya? Luego la enzima 2 es la encargada obviamente de ¿qué? De agregar, por ejemplo, la coenzima. La coenzima.
Entonces, obviamente, transfiere el grupo acetilo la coenzima A y forman acetilcoenzima A. Y la lipoamida, obviamente, como se encuentra reducida, va a entregar los electrones y los protones. ¿A quién? Va a entregar los electrones y protones a la enzima 3. ¿A quién lo entrega? Al FAD. ¿Ya? Entrega flavina-nucleótido y como está oxidado, se va a reducir. ¿Ya? Recibe los electrones y los protones en forma de hidrógeno y se transforma en FADH2. Y la lipoamida, como ya ha entregado los electrones y protones de hidrógeno, se va otra vez a oxidar. ¿Ya? Se va otra vez a oxidar. Y aquí la flavina-nucleótido, miren, aquí va a entregar los electrones y protones del hidrógeno al NAD que se encuentra oxidado y al recibir los electrones y protones se reduce. Entonces forma una molécula de NADH. ¿Cuáles son los 5 factores que están funcionando aquí? Pues obviamente el enzima 1 forma parte la tiamina, en forma de tiamina pirofosfato. ¿Ya? Tenemos un cofactor, es una vitamina también. Acá, por ejemplo, tenemos el lipoato, el ácido lipoico, que forman parte de la enzima 2. Igualmente, la enzima 2 también va a agregar lo que es la coenzima A. Y la coenzima A se va a sintetizar igualmente a partir de ácido pantoténico, que también va a ser una vitamina del complejo B, vitamina B12. ¿Ya? Acá tenemos igualmente las flavinas, que van a ayudar a ¿qué? A sintetizar, por ejemplo, a la flavina de nucleótido y a la flavina mononucleótido. Y acá tenemos aquí a las niacinas, ¿cierto? Que van a sintetizar el nicotinamín, adenín y nucleótido. Tenemos los 5 cofactores por los cuales estas 3 enzimas necesitan para que este complejo pueda funcionar. Si no hay esos 5 cofactores, el complejo no actúa. ¿Ya? El complejo no actúa. ¿Ya? Listo. La enzima obviamente se va a regular igualmente. Se va a regular porque una regulación alostérica positiva y negativa. Cuando se inhibe, cuando hay concentraciones elevadas de acetilcoenzima A, cuando hay concentraciones elevadas de NADH. ¿Ya? Igualmente, mediante modificación covalente se encuentra inactiva cuando se encuentra la piruvato deshidrogenasa fosforilada. ¿Ya? ¿Cuándo se activa? Cuando se encuentra desfosforilada. ¿Ya? Ahí se encuentra, por ejemplo, activa la piruvato deshidrogenasa. ¿Ya? Ahora podemos ver, por ejemplo, nosotros aquí en este cuadro que tanto proteínas, carbohidratos, ácidos grasos, la mayoría de estos compuestos se van a transformar ¿en qué? Se van a transformar en acetilcoenzima A. Y la acetilcoenzima es el compuesto que inicia lo que es el ciclo de Krebs, ¿ya? Para formar intermediados energéticos, para formar CO2, para formar agua y para formar como producto final ATP, producto de la combustión de estas moléculas combustibles, ¿ya? Entonces, por eso decimos y por eso vamos a decir que la acetilcoenzima A va a ser el compuesto clave, el compuesto eslabón de unión de las diferentes rutas metabólicas, tanto de proteínas, carbohidratos, como triacilglicerolas, o los lípidos. ¿Ya? Esta acetilcoenzima, aparte de también poder ser utilizada para que ingrese el ciclo de Krebs, también puede ser utilizada para la formación de cuerpos cetónicos, ¿ya? Para la síntesis de ácidos grasos, igualmente para la síntesis de esteroides, para la síntesis de colesterol. ¿Ya? Esta acetilcoenzima que proviene de la mayoría de compuestos, pueden ustedes apreciar, pueden ver que se va a utilizar para poder sintetizar ácidos grasos. Y ese es el motivo por el cual, por ejemplo, nosotros cuando llevamos una vida sedentaria y comemos demasiado, por ejemplo, y esa energía no la aprovechamos, pues obviamente la mayoría de esta acetilcoenzima que proviene de las proteínas, que proviene, por ejemplo, de los ácidos grasos y que proviene de la mayoría de carbohidratos que nosotros comemos en gran cantidad, se va a convertir en ácidos grasos. Por eso empezamos a aumentar de peso. ¿Ya? Aumentar de peso. ¿Ya? Listo, y entonces la acetilcoenzima es la que ingresa al ciclo de Krebs. Y en el ciclo de Krebs se van a producir principalmente 3 moléculas de NADH y una molécula de FADH. E igualmente, en el ciclo de Krebs, recordemos, se formaba una molécula de ATP. Mediante el mecanismo denominado fosforilación a nivel de sustrato. ¿Ya? Entonces, si se producen 3 NADH, se produce un FADH, ¿cuántas moléculas de ATP se van a formar en el ciclo de Krebs? Por un ciclo de una acetilcoenzima, ¿cuántas moléculas de ATP se van a formar?
10. 10 moléculas ATP. ¿Por qué? Porque se producen 3 NADH y cada uno equivale a 2.5 ATP. ¿Ya? Serían 7.5. ¿Ya? El 1-FADH es 1.5, lo que nos da 9 ATP y más del GTP, que es FTP, son 10 ATP. Exactamente. ¿Ya? Nos dan aproximadamente 10 moléculas de ATP por cada vuelta de una molécula de acetilcoenzima A. 10 moléculas. Entonces ustedes imagínense la cantidad de acetilcoenzima A que ingresa, por ejemplo, al ciclo de Krebs. ¿Producto de qué? Producto del metabolismo de carbohidratos, de lípidos, de proteínas. Entonces es una gran cantidad, por ejemplo, de energía que le ingresa a la célula. Gran cantidad de energía que le ingresa a la célula. ¿Ya? Conjunto de descarboxilaciones, de hidrataciones, deshidrataciones, ¿no es cierto?, que van a producir moléculas de alto valor energético. ¿Cuáles son esas moléculas de alto valor energético? NADH, FADH y el ATP. ¿Ya? Son moléculas que se van a reducir. ¿Y dónde se van a oxidar? Se van a oxidar en la cadena transportadora de electrones. ¿Para producir qué? Para transformarlo en ATP. ¿Ya? Transformarlo en ATP. ¿Dónde va a ocurrir el ciclo de Krebs? Matriz mitocondrial. En la matriz mitocondrial. Solamente una reacción del ciclo de Krebs va a ocurrir en la membrana interna de la mitocondria. Que ya la vamos a ver cuál es la reacción. ¿Ya? ¿Cuál es la reacción? Y esta es la coenzima. Este monstruo es la coenzima. Y aquí en este sitio, en este grupo sulfidrilo, aquí por ejemplo, es donde se une el grupo acetilo. Y se transforma este compuesto en acetilcoenzima A. Y obviamente recordemos que este es un enlace, cuando se une el grupo acetilo, es un enlace tioéster. Un enlace tioéster que cuando se rompe, ¿cierto?, va a aportar una gran cantidad de energía, que es utilizada por el ciclo de Krebs igualmente para direccionar las reacciones siempre hacia adelante. Y que la reacción, por ejemplo, no sea reversible. Que no sea reversible, sino que siempre se dé hacia adelante y sea irreversible esa reacción. ¿Ya? Entonces, este compuesto, obviamente, como es un compuesto muy, muy grande, no va a poder atravesar, obviamente, la membrana interna de la mitocondria. Pero, pues encima lo encontramos en la matriz mitocondrial y también lo podemos encontrar en el citoplasma. ¿Ya? En el citoplasma podemos encontrar coenzima A. ¿Ya? Y es el compuesto que transforma, por ejemplo, que transporta el grupo acetilo al ciclo de Krebs para poder iniciar este ciclo. ¿Ya? Iniciar este ciclo. Bueno, y este ciclo para aprenderlo, obviamente necesitamos papel y lápiz. ¿Ya? Necesitamos papel y lápiz y obviamente lo tenemos que escribir para poder comprender la mayoría de reacciones. ¿Ya? Entonces, obviamente tenemos el acetilcoenzima A, ¿no es cierto? ¿Que proviene de dónde el acetilcoenzima A? ¿Mm? ¿De dónde proviene el acetilcoenzima A? De varias rutas metabólicas. De varias rutas metabólicas, ¿no? De las rutas metabólicas de las proteínas, rutas metabólicas, por ejemplo, de grasas y rutas metabólicas de los carbohidratos. Va a provenir la acetilcoenzima. ¿Ya? Recordemos, la acetilcoenzima A se encuentra ya en la matriz mitocondrial. Este proceso se va a ubicar en la matriz mitocondrial, interior de la mitocondria. ¿Ya? Acetilcoenzima A, que ingresa a la matriz, que está en la matriz mitocondrial, va a ser un compuesto de 2 carbonos, la acetilcoenzima. El grupo acetilo. El grupo acetilo es un compuesto de 2 carbonos. Ya vemos que la coenzima es una molécula muy enorme, ¿no es cierto? Está formada por diferentes elementos. ¿Ya? El grupo acetilo es un compuesto de 2 carbonos. ¿Ya? Y esta acetilcoenzima se va a condensar con una molécula de oxaloacetato, que es un compuesto de 4 carbonos. Un compuesto de 4 carbonos. ¿Ya? Entonces tenemos aquí, por ejemplo, la acetilcoenzima. La acetilcoenzima A, y observemos que cuando se une el grupo acetilo a la coenzima A, tenemos un enlace tioéster. ¿Ven? Aquí tenemos un enlace tioéster. ¿Ya? Aquí tenemos el oxaloacetato, un compuesto de 4 carbonos. Un compuesto de 4 carbonos. ¿Ya? Un compuesto de 4 carbonos. Estos dos compuestos se van a condensar. Se van a unir, ¿por qué? Por la adición de una molécula de agua.
¿ya? Por la adición de una molécula de agua. Y obviamente, siempre va, en toda reacción química, siempre va a existir una enzima, ¿ya? Una enzima. Y en este caso, la enzima que va a unir oxaloacetato con acetilcoenzima A va a ser la citrato sintasa, ¿ya? Es la primera enzima que participa en el ciclo de Krebs, citrato sintasa, ¿ya? Pues su nombre lo dice, lo que va a hacer es sintetizar el citrato. Sintetizar el citrato. Eso va a ser la citrato sintasa, ¿ya? Vamos, entonces aquí, por ejemplo, la citrato sintasa lo que va a hacer principalmente es eliminar esa coenzima A. Esta coenzima A la va a eliminar, ¿ya? Y obviamente tiene que romper este enlace sulfidrilo, este enlace tioéstero. Lo tiene que romper. Y al momento de romper este enlace, va a haber un desprendimiento elevado de energía, ¿ya? Un desprendimiento elevado de energía. Esta va a ser una reacción exotérmica, ¿ya? Va a ser una reacción no exergónica, porque no se va a ganar energía. No va a ser una reacción exotérmica. ¿Por qué es exotérmica? Porque va a generar calor, ¿ya? Va a generar calor esta reacción. Pero parte de esta energía, por ejemplo, que se desprende aquí en este sitio, va a servir para unir el grupo acetilo con el oxaloacetato y formar, ¿ya? Y formar lo que es, por ejemplo, el citrato, ¿ya? El citrato, que va a ser ahora ya un compuesto de 6 carbonos, ¿cierto? Un compuesto de 6 carbonos. 2 del grupo acetilo y 4 del oxaloacetato va a ser un compuesto de 6 carbonos, ¿ya? Un compuesto de 6 carbonos. ¿Ya? Aquí podemos apreciar, podemos ver al citrato, y es el motivo por el cual se lo denomina también, por ejemplo, se lo denomina también el ciclo del ácido tricarboxílico. Ustedes pueden apreciar, obviamente vamos a encontrar 3 grupos carboxilo, ¿ya? 3 grupos carboxilo, ¿ya? Por eso se denomina también el ciclo del ácido tricarboxílico, ¿ya? Por el ciclo del ácido cítrico, porque es el primer compuesto que se forma en el ciclo de Krebs, ¿ya? Ciclo de Krebs. ¿Listo? Ahora, esta es una molécula simétrica. Es una molécula simétrica. Si la vemos por todos lados, es una molécula simétrica, ¿ya? Una molécula simétrica, ¿ya? Que las enzimas del ciclo de Krebs, por ejemplo, no reconocerían y no podrían atacar, por ejemplo, este compuesto. Entonces, aquí va a participar una enzima, lo que va a provocar, lo que va a hacer esta enzima es únicamente transferir un grupo hidroxilo de un carbono hacia otro carbono, ¿ya? Hacia otro carbono. Eso nomás lo que va a hacer la segunda enzima. Y esta enzima, por ejemplo, es la aconitasa, ¿ya? La aconitasa, que va a participar en 2 reacciones. La primera reacción lo que produce es una deshidratación. ¿De quién? Deshidratación del citrato, ¿ya? El citrato obviamente va a eliminar una molécula de agua. La conitasa va a eliminar una molécula de agua. ¿Y se va a transformar en qué? El citrato se transforma en cis-aconitato, que igualmente va a ser un compuesto de 6 carbonos, ¿ya? Compuesto de 6 carbonos, pero sin este grupo oxidrilo y sin un hidrógeno, ¿ya? Lo podemos apreciar nosotros aquí en la fórmula. Cis-aconitato. Miren, mediante esta deshidratación, ¿qué ha pasado? Eliminamos este grupo oxidrilo, ¿no es cierto? Un OH con un hidrógeno. Formamos obviamente agua y por eso se deshidrata la molécula, se transforma en cis-aconitato, ¿ya? Cis-aconitato, ¿ya? Podemos ver, ¿sí ven? El OH con un hidrógeno se transforma en cis-aconitato. La misma conitasa va a participar en la siguiente reacción, ¿ya? La misma conitasa va a participar en la siguiente reacción. Y en este caso, ¿qué va a hacer la conitasa? Va a provocar una hidratación de la molécula, ¿ya? Una hidratación de la molécula, ¿ya? Ahí otra vez se adiciona una molécula de agua. A la misma molécula que se perdió, aquí, por ejemplo, se adiciona
la misma molécula de agua. Y el cisaconitrato se lo transforma en se denomina isocitrato, ¿ya? Que igualmente va a ser un compuesto de 6 carbonos. 6 carbonos, pero obviamente aquí ya vamos a tener, ¿cierto? Transferido el grupo OH a otra posición, ¿ya? Ustedes pueden apreciar. Si ven el citrato, el OH, ¿dónde se encuentra? Se encuentra primero carbono 1, carbono 2, y en este carbono 3, por ejemplo, se encuentra el OH, ¿ya? Y acá podemos apreciar que carbono 1, carbono 2, carbono 2, y este carbono número 4 se va a encontrar el OH, ¿ya? Se va a encontrar el OH. Miren, solamente mediante una deshidratación, mediante una hidratación, ha permitido configurar la molécula. Y en ese momento, este isocitrato, por ejemplo, es una molécula asimétrica. Asimétrica. Que ya, por ejemplo, las siguientes enzimas del ciclo de Krebs la pueden atacar. ¿Ya? La pueden atacar. ¿Producto de qué? Producto de esa transferencia de este grupo OH desde un carbono hacia otro carbono. Por unas reacciones de deshidratación e hidratación. ¿Ya? Hidratación. Miren el OH. Entonces tenemos 3 reacciones aquí. Luego, ¿qué pasa? Luego el isocitrato, como ya es una molécula asimétrica, asimétrica, es atacada, obviamente, por otra enzima. En este caso, es la isocitrato deshidrogenasa. Isocitrato deshidrogenasa. ¿Ya? Va a ser la enzima que participa en esta reacción, esta cuarta reacción. ¿Ya? En esta cuarta reacción. Pero esta misma enzima va a participar en 2 reacciones sucesivas igualmente. Primero, lo que va a provocar la isocitrato deshidrogenasa es una deshidrogenación. Una deshidrogenación. Obviamente, al isocitrato lo va a deshidrogenar. Le va a quitar 2 átomos de hidrógeno. ¿Y a quién va a entregar, por ejemplo, los electrones? ¿A quién va a entregar los protones de estos hidrógenos? Los va a entregar a una molécula de NAD, que se va a encontrar oxidado. Oxidado. Una vez que el NAD recibe los electrones, recibe los protones del hidrógeno, se transforma en NaDH más H. Es el primer equivalente reductor que se está formando aquí en el ciclo de Krebs. Y este NADH se va a transportar ¿a dónde? Se va a transportar, por ejemplo, a la cadena transportadora de electrones para transformarse en ATP. ¿Ya? Tenemos el primer NADH, el primer equivalente reductor. Ya dijimos que por cada ciclo de acetilcoenzima se forma 3 NADHs, un FDH y una molécula de ATP. Entonces aquí ya tenemos el primer NADH. Y el isocitrato se va a transformar en oxalosuccinato, que realmente este oxalosuccinato, por ejemplo, tiene un tiempo de vida muy corto. Tiene un tiempo de vida muy corto, ya que no se va a desprender de la enzima, sino que en la misma enzima, ¿ya? En la misma enzima se va a producir una descarboxilación, como la siguiente reacción, ¿ya? Entonces el oxalosuccinato va a ser igualmente un compuesto de 6 carbonos, pero sin 2 hidrógenos, ¿ya? Entonces este hidrógeno del OH y este hidrógeno del carbono son los que se van a perder y se va a formar el oxalosuccinato. ¿Ya? ¿Ya? Aquí podemos apreciar bien la molécula. ¿Se ven? Como se han eliminado los 2 hidrógenos. ¿Y a quién se los ha entregado? Se los ha entregado a un equivalente reductor. ¿Ya? A un intermediario energético. ¿Ya? Transformados en oxalosuccinato. Compuesto con un tiempo de vida relativamente corto, porque la misma enzima isocitrato deshidrogenasa descarboxila a este oxalosuccinato. Lo descarboxila al oxalosuccinato, ¿ya? ¿Y en qué lo va a transformar? Obviamente, esta descarboxilación, por ejemplo, va a eliminar un grupo carboxilo. Un grupo carboxilo que lo va a eliminar en forma de ¿qué? En forma de CO2. ¿Ya? En forma de CO2. Entonces, este oxalosuccinato se va a transformar en alfa
alfa-cetoglutarato. Alfa-cetoglutarato, que va a ser un compuesto ya de 5 carbonos. Va a ser un compuesto de 5 carbonos. ¿Ya? Un compuesto de 5 carbonos. Hemos formado el primer equivalente reductor, la primera descarboxilación de la molécula, ¿ya? Y se ha transformado el citrato en alfa-cetoglutarato, producto de una serie de deshidrogenaciones y descarboxilación, ¿ya? Démonos cuenta aquí de algo muy importante, que alfa-cetoglutarato se puede transformar otra vez en isocitrato, porque las reacciones son reversibles. ¿Reversibles hasta dónde? Hasta citrato. Hasta aquí son reversibles. ¿Ya? Hasta aquí son reversibles las reacciones. ¿Ya? Es decir, que citrato ya no se va a transformar en oxaloacetato ni en acetilcoenzima. Ya no se va a transformar. ¿Ya? Entonces, estas reacciones, por ejemplo, son reversibles. ¿Ya? Son reversibles. ¿Ya? ¿Por qué la reacción aquí, por ejemplo, la primera reacción es irreversible? ¿Por qué la primera reacción es irreversible? ¿Será porque no se encuentran dentro de, las enzimas no se encuentran dentro del ciclo? Entonces son un ciclo aparte. Por Por el la enlace. liberación de calor, porque se rompe el enlace. Por esa liberación grande de energía que existe aquí y que se desprende en forma de calor. Por eso es que aquí esta reacción permite la unidireccionalidad, por ejemplo, de la reacción. Que la reacción siempre se dé hacia adelante. Siempre va a ir hacia adelante la reacción. Y por eso va a ser irreversible. Por ese rompimiento de este enlace Q-éster, que ya les decía, cuando se rompe este enlace Q-éster, hay un gran desprendimiento de energía. Y obviamente aquí no es una reacción exergónica, porque no se va a formar energía, no se va a formar ATP, sino que es una reacción exotérmica que va a desprender calor, pero que va a permitir que unir oxaloacetato con el grupo acetilo para formar el citrato. Y por eso es una reacción irreversible. ¿Ya? Irreversible. Ahora, alfa-cetoglutarato, por ejemplo. Ya tenemos alfa-cetoglutarato. ¿Qué le va a pasar al alfa-cetoglutarato? Va a servir como sustrato para otra enzima del ciclo de Krebs, que es el complejo alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Complejo alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. ¿Ya? Y este complejo alfa-cetoglutarato deshidrogenasa lo va a transformar al alfa-cetoglutarato en succinil coenzima A. Succinil coenzima A. ¿Ya? Alfa-cetoglutarato se transforma en succinil coenzima A. ¿Ya? Ahora, esta reacción de aquí igualmente va a ser una reacción irreversible. ¿Por qué va a ser una reacción irreversible? Porque lo que va a existir aquí es que va a funcionar un complejo enzimático. Va a funcionar un complejo enzimático. ¿Ya? Un complejo enzimático. Que es igual al piruvato deshidrogenasa, que va a estar formada por, este complejo va a estar formada por 3 enzimas y va a depender de qué? Va a depender de 5 cofactores. Va a depender de la tiamina, niacina, riboflavina, ácido pantoténico y el hipoato, para que pueda funcionar. ¿Ya? Y este complejo, ¿qué va a hacer? Al igual que el complejo piruvato deshidrogenasa, lo que va a provocar es una deshidrogenación del alfa-cetoglutarato. ¿Y a quién va a entregar los electrones? Lo va a entregar a otro equivalente, otro intermediario energético oxidado, que es el NAD más. NAD que se encuentra oxidado. Una vez que deshidrogena alfa-cetoglutarato, ¿a quién entrega los hidrógenos? Al NAD, que se transforma en NADH más H. Aquí tenemos el segundo, en esta reacción tenemos el segundo intermediario energético.
¿Ya? Igualmente, este complejo, ¿qué va a hacer? Va a descarboxilarlo al alfa-cetoglutarato y va a eliminar un grupo, otro grupo carboxilo. ¿Y cómo lo elimina? En forma de CO2. ¿Ya? Y la tercera reacción que provoca este complejo alfa-cetoglutarato va a ser la adición de ¿qué? La adición de la coenzima A. La adición de la coenzima A. Y de esa forma vemos cómo se ha sintetizado la succinilcoenzima A. Succinilcoenzima A. ¿Ya? ¿Qué va a ser un compuesto de 4 carbonos? ¿Ya? Un compuesto de 4 carbonos. Aquí lo podemos apreciar. Un compuesto de 4 carbonos. Unido a coenzima A. ¿Ya? Unido a coenzima. Vemos la succinilcoenzima. ¿Ya? Podemos apreciar la molécula, miren, 4 carbonos, 1, 2, 3, 4, unido a la coenzima A, mediante un enlace. Aquí tenemos igualmente otro enlace tioéster. Otro enlace tioéster. Miren, otro enlace tioéster, que igualmente se va a romper. Pero aquí ya se va a producir una reacción hexargónica, cuando se rompe este enlace. Aquí sí se produce una reacción hexargónica, porque se va a ganar energía. ¿Ya? Se va a ganar energía. No se va a desprender en forma de calor, que es exotérmica. Aquí se va a ganar energía. Y la succinilcoenzima A, ¿ya? La succinilcoenzima A va a ser atacada, obviamente, va a ser atacada por, o va a servir como sustrato para otra enzima que es la succinato tiosinasa, o la succinilcoenzima sintetasa, sintasa, ¿ya? La succinato tiosinasa. Su nombre mismo lo dice, succinato tiosinasa. Su sustrato va a ser succinilcoenzima A. Y tiosinasa porque va a permitir romper ese grupo tioéster, este enlace tioéster, tiosinasa. Romper ese enlace tioéster. Entonces, al momento de romper el enlace tioéster, ¿ya? Elimina la coenzima A. Elimina la coenzima A. ¿Ya? Elimina la coenzima A. Pero obviamente cuando se rompe el enlace tioéster, ¿cierto? Ya sabemos que se desprende una gran cantidad de energía. Y esta cantidad de energía que se va a desprender aquí va a servir para poder fosforilar un ADP. Y por eso es que la reacción es exergónica, porque se va a ganar una molécula de ATP. Se produce una fosforilación a nivel de sustrato. ¿Ya? Y se forma una molécula de ATP. Entonces, ya tenemos dos intermediarios energéticos como NADH y ya tenemos una molécula de ATP. En esta reacción es donde se forma la molécula de ATP. ¿Por qué? Porque se rompe el enlace tioéster, ¿ya? Que va a desprender una gran cantidad de energía y esa energía va a servir para fosforilar el ADP. Aquí en esta reacción quiero abrir un paréntesis, ¿ya? Y quiero que quede claro esto. Ya cuando ustedes vean metabolismo de carbohidratos, se van a dar cuenta por qué es importante esa reacción. Aquí, por ejemplo, en esta reacción, en la mayoría de células de nuestro cuerpo, siempre va a haber la presencia de una succinato tiosinasa, que va a permitir formar ATP. ¿Ya? Formar ATP. Ahora, algo muy importante y que va a suceder en células hepáticas y en células renales, ¿ya? ¿Por qué estos órganos, por ejemplo, van a actuar como reguladores glicémicos? ¿Por qué estos compuestos van a poder formar glucosa? ¿Ya? Poder formar glucosa. Porque estos dos tipos de células tienen dos isocimas de la succinato tiosinasa. Dos isocimas. Una isocima, una succinato tiosinasa que forma ATP y una succinato tiosinasa que forma GTP. ¿Ya? Una isocima que forma ATP y la otra isocima que forma AGTP. Adenil trifosfato y la otra guanidín
hígado y riñones pueden sintetizar glucosa. Pueden sintetizar glucosa y pueden controlar, ¿ya? Y pueden controlar el consumo de oxaloacetato para poder formar glucosa y para evitar que se disminuya, por ejemplo, la velocidad de la reacción del ciclo de Krebs. ¿Ya? Eso es muy importante, por ejemplo, aquí. ¿Ya? En esta reacción. Únicamente en hígado y en riñones va a haber la presencia de dos isocimas. Una que forma ATP y la otra que forma GTP. Y el GTP que se forma, por ejemplo, aquí en células renales y en células hepáticas, es el que se utiliza para formar glucosa. GTP es el que se utiliza para formar glucosa. El ATP no va a servir para formar glucosa. ¿Ya? En una reacción que ya la vamos a ver después. ¿Ya? Ya la vamos a ver después. Y por eso el resto de células de nuestro cuerpo no pueden, por ejemplo, sintetizar glucosa. No tienen ellas, estas células activas, la gluconeogénesis, porque no producen GTP. Solamente ¿quién produce GTP? Hígado y riñones, células hepáticas y células renales. Nadie más. Solamente estos dos tipos de células existe la gluconeogénesis. ¿Ya? Gluconeogénesis. Cierro paréntesis. ¿Ya? ¿Qué le pasa a la succinilcoenzima? Succinilcoenzima se va a transformar en succinato. ¿Ya? Se ha eliminado la coenzima A. ¿Ya? Se ha eliminado la coenzima A y obviamente se lo ha transformado en succinato, que va a ser un compuesto igualmente de 4 carbonos. ¿Ya? De 4 carbonos, pero sin la presencia de la coenzima A. ¿Ya? Sin la presencia de la coenzima A. ¿Ya? Ahora, el succinato se va a transformar luego en otro compuesto que es el fumarato. El succinato se va a transformar en fumarato. Y el succinato va a actuar como sustrato para otra enzima que es la succinato deshidrogenasa. Deshidrogenasa. Recordemos esta succinato deshidrogenasa, ¿dónde se encontraba? ¿Dónde se encontraba? A ver. En el complejo 2. Exactamente, en el complejo 2. La succinato deshidrogenasa se encuentra unida al complejo 2 de la cadena transportadora de electrones. Y es por eso que esta reacción va a ocurrir en la membrana interna de la mitocondria. ¿Ya? En la membrana interna de la mitocondria. ¿Y a quién entrega los electrones y protones? Al flavín, adenín y nucleótido. Al FAD, que se va a encontrar oxidado. ¿Ya? Y se va a transformar en fumarato. Y aquí, en esta reacción, es donde se forma el tercer intermediario energético en forma de FADH2. ¿Ya? Ya tenemos 2 NDHs, ya tenemos un FDH, ya tenemos una molécula de ATP, ¿ya? Nos faltaría únicamente solo un NDH. Un NDH para completar totalmente el ciclo, ¿ya? Es un FDH. ¿Ya? Tenemos el fumarato, un compuesto de 4 carbonos, sin la presencia de 2 hidrógenos. Y obviamente aquí se va a formar un doble enlace, ¿ya? Doble enlace. Miren, ahí tenemos a la molécula. ¿Cómo ha cambiado? Desde aquí hasta acá. Miren cómo ha cambiado. Únicamente se ha deshidrogenado los 2 hidrógenos se los he enviado, por ejemplo, al FAD, para transformarlo en un equivalente reductor en forma de FADH2. ¿Ya? Aquí tenemos el compuesto. ¿Ya? Fumarato igualmente va a servir como sustrato para otra enzima, que es la fumarasa. La fumarasa. ¿Ya? O la fumarato hidratasa también se la conoce. ¿Por qué? Porque obviamente esta enzima lo que va a hacer es hidratar al fumarato. ¿Por qué lo hidrata? Para poder eliminar, por ejemplo, este doble enlace. ¿Ya? Este doble enlace. ¿Ya?
Entonces lo va a hidratar, va a hidratar a la molécula, ¿ya? Para romper el doble enlace y los va a transformar ¿en qué? En malato. Malato que igualmente va a ser un compuesto de 4 carbonos. 4 carbonos, ¿ya? Y obviamente se ha roto el doble enlace, ¿no es cierto? Y se ha adherido los dos, un grupo hidroxilo del agua y otro hidrógeno. H2, un hidrógeno de aquí, un hidrógeno de acá, H2, y el oxígeno, O, H2O. Aquí está adherida la molécula de agua, ¿ya? La molécula de agua. Y finalmente, el malato se va a transformar en oxaloacetato. Y con eso se completa el ciclo, por ejemplo, de una acetilcoenzima A. Y el malato sirve como sustrato para la formación malato sirve como sustrato para la malato deshidrogenasa. Y como su nombre lo dice, deshidrogenasa, lo que va a hacer es eliminar hidrógenos del malato. Y aquí nos va a entregar al NAD. ¿Para transformarlos en qué? En NADH más H. Y aquí tenemos, ¿no? Tenemos el cuarto intermediado energético, pero esta vez en forma de NADH. En total, en todo el ciclo, ¿ya? Y vemos que el malato se va a transformar en oxaloacetato. Y miren aquí, por ejemplo. Aquí tenemos, por ejemplo, el doble enlace que se ha formado porque hemos eliminado los hidrógenos. Un hidrógeno de aquí y un hidrógeno de acá. ¿Ya? Entonces, perdón, aquí. Este hidrógeno y este hidrógeno. Formado un doble enlace para formar el oxaloacetato. ¿Ya? Se han formado, contemos, NADH. Tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3 NADHs. ¿Ya? 3 NADHs. Se ha formado un FDH. ¿Dónde está? Está acá. FADH. ¿Ya? Y se ha formado una molécula de ATP. Como tal. En total, por cada ciclo de una molécula de acetilcoenzima A se van a formar 10 moléculas de ATP. ¿Ya? Se han cumplido las funciones del ciclo de Krebs. Formar equivalentes reductores. Es el lugar, es el sitio donde se va a producir una gran cantidad de CO2. ¿Ya? Gran cantidad de CO2. Y otra de las funciones del ciclo de Krebs es como un sitio de síntesis y degradación de aminoácidos. Síntesis y degradación de aminoácidos. ¿Dónde van a ocurrir esos sitios de degradación? Sitios de degradación y síntesis de aminoácidos a partir de estos intermediarios. A partir de alfa-cetoglutarato, por ejemplo. A partir de alfa-cetoglutarato se va a formar el glutamato, mediante la glutamato deshidrogenasa. ¿Ya? Y a partir de la glutamina sintetasa se forma la glutamina, que son aminoácidos. ¿Ya? Que son aminoácidos. Y a partir de glutamina igualmente se va a poder formar, por ejemplo, la prolina, que son aminoácidos, por ejemplo, no esenciales desde el punto de vista nutricional, porque nuestro cuerpo los puede sintetizar. ¿Ya? Aquí vemos los intermediarios del ciclo de Krebs son utilizados para la síntesis de aminoácidos. E igualmente, estos aminoácidos, por ejemplo, prolina, glutamina, glutamato, se degradan en forma de ¿qué? En forma de alfa-cetoglutarato. En forma de alfa-cetoglutarato. ¿Ya? Aquí tenemos la vía de síntesis, tenemos la vía de degradación de aminoácidos. ¿Ya? De aminoácidos. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, ocurre la interconversión. Es una zona que ocurre la interconversión de aminoácidos. Síntesis y degradación de aminoácidos. ¿Cuál es el segundo sitio? El segundo sitio donde va a ocurrir, por ejemplo, donde va a ocurrir
Igualmente, una interconversión de aminoácidos que sirve para la síntesis y degradación de aminoácidos va a ser el oxaloacetato. El oxaloacetato. Aquí en este sitio, por ejemplo, se va a formar el aspartato. Se va a formar el aspartato. Y a partir de aspartato se va a formar lo que es la asparagina. ¿Ya? La asparagina. ¿Ya? Igualmente, a partir, por ejemplo, para metabolizar la asparagina, para metabolizar el aspartato, obviamente estos aminoácidos se van a degradar en forma de ¿qué? En forma de oxaloacetato. Interconversión de aminoácidos. ¿En qué lugares, en qué sitios del ciclo de Krebs? En el alfa-acetoglutarato y en el oxaloacetato. ¿Ya? Por eso, por esta característica que tiene, por ejemplo, el ciclo de Krebs, se dice que es una ruta anfibólica. Anfibolismo, ¿qué quiere decir? Anfibolismo quiere decir que en la misma ruta van a existir rutas oxidativas y rutas de síntesis. Rutas degradativas y rutas de síntesis. Rutas catabólicas y rutas anabólicas. Por eso el ciclo de Krebs es un sitio anfibólico. ¿Ya? Es un sitio anfibólico. ¿Ya? Va a servir también ¿para qué? Para la síntesis, por ejemplo, de glucosa. Principalmente ¿en dónde? En hepatocitos y en células renales. Y obviamente, ¿ya? Y obviamente va a tomar intermediarios del ciclo de Krebs, que es el oxaloacetato. ¿Ya? A partir de oxaloacetato se va a formar moléculas de glucosa, mediante esta ruta metabólica que es la gluconeogénesis, se denomina, que es la formación de glucosa a partir de compuestos que no son carbohidrato. Es la gluconeogénesis. Formación de glucosa a partir de compuestos que no son carbohidrato. ¿Y cuáles son esos compuestos que no son carbohidrato? Aminoácidos, lactato, propionilcoenzima A, que proviene del metabolismo de ácidos grasos de cadena impar, por ejemplo, propionilcoenzima, propionato, ¿ya? Esos, por ejemplo, son compuestos que no son carbohidrato, ¿ya? Compuestos que no son carbohidrato, ¿ya? Pero se van a transformar en oxaloacetato, para luego, sí, el oxaloacetato empezará a formar lo que es la glucosa. ¿Y cómo se forma la glucosa? Pues, obviamente, el oxaloacetato en la mitocondria no tiene transportador. No tiene transportador. Oxaloacetato. No tiene. ¿Cómo sale de la mitocondria? Pues el oxaloacetato se va a transformar en malato. Y el malato sí puede salir, por ejemplo, de la mitocondria porque tiene un transportador en la membrana interna de la mitocondria. ¿Ya? Entonces, una vez que el malato sale de la mitocondria al citoplasma, ¿ya? Al citoplasma sale al citoplasma el malato, ¿ya? Este malato en el citoplasma de nuevo es atacado, por ejemplo, por otra malata deshidrogenasa citosólica. Y lo va a transformar de nuevo ¿en qué? En oxaloacetato. Oxaloacetato, ¿ya? Y este oxaloacetato que se forma en el citosol sirve como sustrato para una enzima clave aquí. Una enzima clave aquí en hígado y en riñones, que es la fosfoenol piruvato deshidrogenasa. Carboxicinasa. Fosfenol piruvato carboxicinasa. ¿Por qué? Recordemos que el oxaloacetato es un compuesto de 4 carbonos. De 4 carbonos. Entonces, esta fosfenol piruvato carboxicinasa lo que va a hacer es descarboxilar al oxaloacetato. Descarboxilar al oxaloacetato, ¿ya? Y lo va a fosforilar al oxaloacetato. Aquí es donde viene la importancia de esa molécula de aquí, de GTP. De GTP. Aquí en esta reacción, para formar glucosa, se va a utilizar este GTP que se forma en la reacción del succinilcoenzima A succinato, en células hepáticas y en células renales únicamente. ¿Ya?
Entonces aquí se produce la descarboxilación, ¿ya? Y se utiliza el GTP, ¿ya? El GTP. La descarboxilación, se utiliza el GTP y que se elimina una molécula de CO2, se elimina un GDP, guanidín difosfato, y el oxaloacetato se lo transforma en fosfoenol piruvato. Fosfoenol piruvato que forma parte de ¿qué vía? Vía de la glucólisis. Y para formar glucosa, lo que sucede es que, por ejemplo, toma la ruta de la glucólisis, pero a la inversa, hasta formar glucosas. Hasta formar glucosas. La glucólisis a la inversa la toma, ¿ya? A la inversa y forma glucosa. Entonces, esta es la importancia del GTP, ¿ya? Y obviamente va a permitir controlar el gasto de oxaloacetato. ¿Ya? Va a permitir controlar el gasto de oxaloacetato. Porque si se consume oxaloacetato, por ejemplo, en gran cantidad, ¿qué va a pasar con el ciclo de Krebs? ¿No? ¿Qué sucede con el ciclo de Krebs si disminuye, por ejemplo, la concentración de oxaloacetato en la matriz mitocondrial? Va a disminuir la velocidad de la reacción y no se va a formar eficientemente ATP en la concentración deseada por la célula. Entonces, mediante este GTP es que se controla, ¿ya? Se controla, por ejemplo, el consumo de oxaloacetato. Ahora, en condiciones normales, por ejemplo, ya no, se ha consumido carbohidratos, por ejemplo, ya tenemos glucosa en la sangre. Ya no necesitamos estar formando glucosa. Hígado ya no necesita formar glucosa. Riñones ya no necesitan formar glucosa. Entonces, ¿ahí qué pasa? En este paso ya no se forma GTP, sino que se forma ATP. Y ya no se va a formar glucosa. Y por eso controlamos el consumo de oxaloacetato. ¿Ya? Por eso las células hepáticas y células renales tienen estas dos isocimas. Una que forma ATP y otra que forma GTP. ¿Para qué sirve? Para controlar el oxaloacetato. Y que el ciclo no se detenga de Krebs. Siga. ¿Ya? Solamente se necesita una pequeña cantidad de oxaloacetato para que el ciclo se mantenga y pueda producir equivalentes reductores. ¿Ya? Equivalentes reductores. Y esto es en sí lo que es el ciclo de Krebs como tal. ¿Ya? Este es el famoso ciclo de Krebs. ¿Okay? Hemos explicado las funciones, hemos explicado las reacciones, hemos explicado las vitaminas, hemos explicado dónde se sintetizan y dónde se degradan diferentes aminoácidos, ¿ya? Dónde se sintetizan, a partir de qué compuestos se va a sintetizar glucosa. Grasas igualmente utilizan, por ejemplo, citrato. Ya lo vamos a ver cómo se forma, por ejemplo, la grasa a partir de citrato. ¿Ya? A partir de citrato. Este es el famoso ciclo de Krebs. ¿Ya? ¿Cómo se regula el ciclo? ¿Cómo se regula, por ejemplo, la cantidad de equivalentes reductores que se van a formar para formar ATP? Obviamente por estimulación o inhibición. ¿Quién va a estimular y quién va a inhibir? Por ejemplo, concentraciones intramitocondriales de ATP, ADP, AMP, NADH, NAD, succinilcoenzima A, coenzima A y acetilcoenzima A, coenzima A. ¿Ya? Siempre va a haber esa relación. Si hay aumento, por ejemplo, de acetilcoenzima A, si hay aumento de ATP, se va a inhibir la velocidad de la reacción del ciclo. No va a parar, pero va a disminuir la velocidad de la reacción del ciclo de Krebs. Cuando hay concentraciones elevadas de acetilcoenzima A, succinilcoenzima A, ATP, ¿ya? ATP. Cuando hay concentraciones elevadas, por ejemplo, únicamente de
NAD de coenzima A, por ejemplo, ¿ya? En ese momento se va a estimular la producción de equivalentes reductores. ¿Y cuáles son las enzimas que van a participar en la regulación? Obviamente, la citrato sintasa, isocitrato deshidrogenasa, complejo alfa-cetoglutarato deshidrogenasa y la malato deshidrogenasa. Y podemos ver los diferentes efectores que van a servir para poder estimular o poder inhibir la formación de equivalentes reductores. Citrato sintasa, por ejemplo, concentraciones elevadas de NADH, succinil coenzima A, citrato, ATP, van a inhibir, por ejemplo, van a inhibir, por ejemplo, a disminuir la velocidad de formación de equivalentes reductores. ¿Ya? Mientras tanto, cuando hay concentraciones elevadas de ADP, va a estimular el ciclo de Krebs. Igualmente, isocitrato deshidrogenasa. Concentraciones elevadas de ATP, NADH, va a disminuir la velocidad de la reacción del ciclo de Krebs. Y concentraciones elevadas de calcio, ADP, NAD, va a estimularlo. Igual, lo mismo sucede con el alfa-cetoglutarato. Igual tenemos concentraciones elevadas de succinil coenzima A, NADH. ¿Ya? NADH, por ejemplo, va a inhibir la velocidad de la reacción del ciclo de Krebs. Y AMP y calcio, por ejemplo, estimulan. Por acá la malato deshidrogenasa únicamente es inhibida por la concentración elevada de NADH. Entonces las principales enzimas que van a participar en la regulación del ciclo de Krebs, citrato sintasa, isocitrato deshidrogenasa y la alfa-cetoglutarato y el complejo alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. ¿Ya? Acá, esta reacción de transformación de piruvato hacia acetilcoenzima A no forma parte del ciclo de Krebs. Recuerden, no forma parte del ciclo de Krebs. Pero es una vía muy importante. ¿Por qué? Porque va a permitir formar intermediarios hacia la izquierda y hacia la derecha del ciclo de Krebs. ¿Ya? Entonces aquí obviamente con concentraciones elevadas de acetilcoenzima A, NADH, ATP, la piruvato deshidrogenasa se va a inhibir. ¿Ya? Y concentraciones elevadas de AMP, la piruvato deshidrogenasa se va a activar y va a producir mayor cantidad de acetilcoenzima A. ¿Ya? Para que esa acetilcoenzima A ingrese al ciclo de Krebs y pueda producir equivalentes reductores en gran cantidad para luego transformarse en ATP. ¿Ya? En ATP. Entonces, en total, en el ciclo de Krebs, por cada ciclo de una molécula de acetilcoenzima A, se van a producir 10 moléculas de ATP. Van a encontrar ustedes bibliografía que digan 12 moléculas de ATP se van a formar. Y van a existir docentes, por ejemplo, cuando vean nutrición, a lo mejor un docente les diga, se forman 12 moléculas de ATP en el ciclo de Krebs. Pero eso va a depender de qué? Eso va a depender de lo que ustedes consideren, por ejemplo, en cuántas moléculas de ATP produce un NADH y un FDH. Si consideran que el NADH produce 2.5 y el FDH 1.5, pues obviamente se van a formar en el ciclo de Krebs 10 moléculas de ATP. Pero si consideran ustedes que el NADH forma 3 y el FDH forma 2, obviamente van a ser 12 moléculas de ATP. ¿Ya? Eso va a depender únicamente de que ustedes, los moles de ATP que forman cada equivalente reductor. ¿Ya? Eso, y una molécula, por ejemplo, de glucosa, si consideramos que el NADH, por ejemplo, forma 3 moléculas de ATP y el FDH una molécula 2 moléculas de ATP, en total van a formar 36 moléculas de ATP. 36 moléculas de ATP. ¿Ya? Pero si consideramos 2.5 y 1.5, van a ser 32 moléculas de ATP. ¿Ya? 32 moléculas de ATP. Y si quieren, hagamos la suma. La glucólisis, por ejemplo, ¿cuántas moléculas de ATP se van a formar? Se van a formar 4. Porque la glucosa se va a dividir en 2 piruvatos, ¿ya? 2 piruvatos. Entonces ese piruvato va a formar, hasta transformarse en piruvato se forman 4 moléculas de ATP, ¿ya?
Pero se restan 2, ¿por qué? Porque en las primeras reacciones, en la fase preparatoria de la glucólisis, se utilizan 2 ATP. Entonces, como ganancia neta total de ATP, son 2 en la glucólisis. ¿Ya? 2 en la glucólisis. ¿Ya? Cuando el piruvato ingresa, por ejemplo, a la mitocondria, y es atacada por la piruvato deshidrogenasa, se forma un NADH. Como entran 2 piruvatos, son 2 NADH. Entonces van a ser 5 moléculas de ATP. Ya tenemos hasta ahorita 7 moléculas de ATP. ¿Ya? 7 moléculas de ATP. Listo. 10 moléculas de ATP. ¿Ya? 10 moléculas de ATP que se forman por cada ciclo de una acetilcoenzima. Como son 2 acetilcoenzima que ingresan por 2 piruvatos, son 20 moléculas de ATP. En total, ¿cuántas tenemos? Tenemos 27 moléculas de ATP. ¿Ya? Y en el ciclo en la glucólisis se van a producir, por ejemplo, 2 NAD. En la glucólisis aerobia se producen 2 NADH. Total, 5 moléculas de ATP. 27 más 5, ¿cuántas son? 32 moléculas de ATP por la combustión de una molécula de glucosa. ¿Ya? De glucosa. Ahí está unido, obviamente, el ciclo de Krebs está unido. Cadena transportadora de electrones y fosforilación oxidativa. Un ácido graso va a aportar 106 moléculas de ATP. En total aporta 108. En total aporta 108. Pero se restan, y eso depende del tamaño de la cadena. ¿Ya? Un compuesto de 6 carbonos, por ejemplo, produce 108 moléculas de ATP. Pero se restan 2 ATPs, ¿por qué? Porque al momento de la activación del ácido graso, se utilizan 2 ATP. Entonces, por eso son 106 moléculas de ATP. ¿Ya? Ahí está. Eso sí consideramos, recuerden, la cantidad de moles de ATP que produce cada equivalente reductor. ¿Ya? No se vayan a confundir, no se vayan a confundir, a equivocar. Eso ya depende únicamente de la cantidad de ATP que forma cada equivalente. Si son 2.5 o son 3, o es 1.5 o son 2. ¿Ya? Lo mismo, es prácticamente lo mismo. ¿Ya? Prácticamente lo mismo. ¿Ya? Aquí tenemos, miren ustedes, cómo los diferentes aminoácidos, por ejemplo, pueden degradarse. La mayoría de aminoácidos se degradan en intermediarios del ciclo de Krebs. Por ejemplo, fenilalanina tirosina se transforma en fumarato. Isoleucina, metionina, valina, succinilcoenzima A. La arginina, histidina, glutamina, prolina se transforman en glutamato y glutamato en alfa-cetoglutarato. Intermediarios del ciclo de Krebs. Por acá, oxaloacetato, asparagina y aspartato se metabolizan hasta oxalacetato. ¿Ya? Y por acá, alanina, treonina, glicina, serina, cisteína se metaboliza hacia piruvato. Fenilalanina, tirosina, leucina, lisina, triptófano hacia acetilcoenzima. Y la mayoría, por ejemplo, de aminoácidos son glucogénicos. ¿Qué quiere decir glucogénicos? Que la mayoría de aminoácidos se van a poder transformar en glucosa. Se transforman en glucosa. ¿Ya? Y por eso cuando nosotros, por ejemplo, no nos alimentamos, estamos en un estado de ayuno prolongado, 72 horas, por ejemplo, nosotros vamos a tener las concentraciones normales de glucosa en sangre. 90 a 110 miligramos por decilitro de glucosa. ¿Por qué? Porque está formándose, por ejemplo, glucosa a partir de las proteínas que ya empiezan a degradarse. Y empiezan a degradarse, obviamente. Estamos formando glucosas. ¿Ya? La mayoría son glucogénicos. Sirven para formar moléculas de glucosa. Moléculas de glucosa. Aquí tenemos, por ejemplo, la anaplerosis, es el proceso por el cual se utilizan intermediarios del ciclo de Krebs para formar otros compuestos, ¿ya? Para formar otros compuestos. Por ejemplo, a partir de citratos se pueden formar ácidos grasos, ¿ya? Esteroides, ¿ya? A partir de acetoglutarato se pueden formar aminoácidos, y también es utilizado para formar purinas. Succinilcoenzima A igualmente es para formar las porfirinas, el grupo hemo, por ejemplo, ¿ya? De los eritrocitos, tenemos aquí.
¿ya? Y el grupo hemo de las proteínas que pertenecen al grupo de las proteínas hemo. Oxaloacetato, para formar aminoácidos, para formar pirimidinas, ¿ya? Y también el oxaloacetato para formar glucosa. Entonces aquí viene la importancia, miren ustedes que el oxaloacetato obviamente se va a gastar en gran cantidad para formar aminoácidos y para formar también glucosa. Entonces obviamente la cantidad de oxaloacetato debe controlarse, aquel que se utiliza, por ejemplo, para formar estos compuestos. Y por eso en células hepáticas y células renales existen estas dos isoenzimas. Y con eso se regula, por ejemplo, la cantidad de oxaloacetato que se utiliza para formar otros compuestos. ¿Ya? Esos son sitios anaperóticos que sirven para formar otros compuestos. Y el ciclo de Krebs en sí es un sitio anfibólico. ¿Por qué decíamos que es anfibólico? Porque tiene rutas degradativas y de Exactamente. síntesis. Por eso es Metabólicas y anabólicas. anfibolista. En la misma ruta oxidativa van a existir rutas, por ejemplo, de síntesis, rutas anabólicas. ¿Ya? Por eso anabólicas. ¿Cuáles son las vitaminas que participan en el ciclo de Krebs? ¿Cuáles son las vitaminas que van a ser necesarias en el ciclo de Krebs? Las flavinas. Las flavinas, ¿no es cierto? ¿Ah? Una, porque se van a formar los FAD, principalmente. ¿Ya? Tiamina. ¿Qué más? Ahí están. La tiamina. La riboflavina, ¿no es cierto? La niacina, para formar el NAD. La tiamina, que pertenece ¿a quién? Al complejo enzimático. Al complejo albacetoglutarato deshidrogenasa. El ácido pantoténico, que sirve para formar la coenzima A. Sirve para formar la coenzima A. Si no hay esas vitaminas en una concentración adecuada, no se pueden sintetizar estos compuestos. Obviamente, la disminución de la producción de ATP va a disminuir. ¿Ya? Es la importancia de estas vitaminas, principalmente el complejo B, en los diferentes procesos, por ejemplo, metabólicos, principalmente el ciclo de Krebs. ¿Ya? Ciclo de Krebs. Y por último, miren cómo tenemos aquí la formación de grasas, a partir de citrato. ¿Ya? A partir de citrato. ¿Ya? Y obviamente para formar citrato, ¿qué se necesita? Se utiliza también oxaloacetato. Entonces, oxaloacetato más acetilcoenzima A, más la citrato sintasa, va a formar lo que es el citrato. Y el citrato es el compuesto que sí tiene un transbordador en la membrana interna de la mitocondria. Entonces el citrato es el que sale de la mitocondria. ¿Sale qué? Sale transportando los grupos acetilo. ¿Por qué? Porque este citrato en el citosol es atacado por la citratoliasa. ¿La citratoliasa qué hace? La citratoliasa es que adiciona la coenzima A, descarboxila el citrato, le quita le quita dos carbonos en forma de acetilo y forman la acetilcoenzima A. Miren cómo se ha transportado. Se ha transportado la acetilcoenzima A de la mitocondria hacia el citosol. ¿Y qué va a servir esta acetilcoenzima A? Va a servir para formar grasa. Para formar grasa. ¿Ya? ¿Qué le pasa al oxaloacetato? De nuevo se transforma en malato a través de la malato deshidrogenasa citosólica, pero la malato va a actuar como un sustrato para otra enzima, que es la enzima málica. ¿Ya? Y en este paso, que es muy importante también para la célula, va a ser un sitio generador de ¿qué? Generador de NADPH. ¿Ya? NADPH se utiliza para mantener, por ejemplo, el glutatión reducido, el glutatión peroxidasa reducido, y para formar grasas. Y la vía principal de síntesis de NADPH, por ejemplo, es la vía de las ketosas. Pero aquí, por ejemplo, esta es otra vía adicional en donde se forma también una gran cantidad de NADPH, que va a servir para poder sintetizar grasas. Sintetizar grasas. ¿Y en qué se transforma el malato? Se va a transformar en piruvato. ¿Ya? El piruvato, como tiene su transportador, por ejemplo, en la mitocondria, en la membrana interna de la mitocondria, atraviesa, por ejemplo, atraviesa la matriz mitocondrial. ¿Ya? Aquí como la piruvato deshidrogenasa, recuerden, se encuentra inactiva. ¿Por qué? Porque hay grandes concentraciones de acetilcoenzima A. ¿Ya? Grandes concentraciones de acetilcoenzima A. ¿Ya? Entonces se encuentra inactiva, pues obviamente la piruvato carboxilasa va a estar activa. ¿Y en qué se va a transformar este piruvato? En oxaloacetato. ¿Para qué? Para poder reabastecer
la cantidad de oxaloacetato que se ha cogido del ciclo de Krebs, ¿cierto? Para formar, por ejemplo, grasas, para formar, por ejemplo, citrato. Y ese citrato transformarlo en grasa. ¿Ya? Entonces se restablecen las concentraciones, por ejemplo, de este oxaloacetato, que se utiliza para formar otro compuesto. ¿Ya? Otro compuesto. ¿Ya? Entonces, de esa forma, mantenemos las concentraciones de los intermediarios y obviamente el ciclo de Krebs nunca va a parar. Lo que va a disminuir es su velocidad de la reacción. ¿Va a disminuir o va a aumentar? Ya depende de la capa, de la cantidad de energía, por ejemplo, que la célula esté utilizando. ¿Ya? ¿Ya? Y hemos visto todas las funciones prácticamente del ciclo del ácido cítrico. Ciclo del ácido cítrico. ¿Ya? Y aquí vemos el ciclo de Krebs, es la parte central del metabolismo. La parte central del metabolismo, hemos visto solo esta partecita, que es muy importante. ¿Por qué? Porque miren ustedes, aquí se unen todas las rutas metabólicas. Ácidos nucleicos, proteínas, lípidos, carbohidratos. Aquí, por ejemplo, se van a unir todas las rutas metabólicas. Por eso es la segunda fase del metabolismo celular. ¿Cuál es la cuál es la tercera fase del metabolismo celular? La cadena transportadora de electrones y fosforilación oxidativa, donde ya se genera el ATP como tal. ¿Ya? El ATP como tal. ¿Ya? Y luego, ¿a qué nos dedicaremos? Nos dedicaremos al estudio, por ejemplo, de las vías metabólicas, de carbohidratos, de lípidos, de proteínas. ¿Ya? Y en esta bioquímica 1, pues obviamente vamos a alcanzar a ver lo que es el metabolismo de las proteínas. ¿Ya? Bioquímica 2, ustedes ya ven lo que es el metabolismo de carbohidratos, metabolismo, por ejemplo, de grasas, metabolismo de ácidos nucleicos. Esto con relación a lo que es el ciclo de Krebs, la segunda fase del metabolismo celular. ¿Ya? La segunda fase del metabolismo celular. ¿Ya? ¿Por qué un hígado cirrótico, un hígado, por ejemplo, una hiperamonemia, por ejemplo, produce inhibición del ciclo de Krebs? Porque ya les comenté anteriormente que en una hiperamonemia el amonio que se genera ya no se transforma en urea. No se transforma en urea. ¿Ya? Porque las células hepáticas están dañadas. Están dañadas las células hepáticas. Una enfermedad hepática avanzada. ¿Ya? Y por lo tanto este amonio empieza a aumentar su concentración. Y el amonio es un compuesto tóxico. O sea, es un compuesto muy tóxico para la célula. Y obviamente rápidamente la célula va a morir. Pero para evitar esto, nuestro cuerpo lo que hace, por ejemplo, para evitar esa toxicidad tan severa del amoníaco, lo que hace, por ejemplo, es secuestrar alfa-cetoglutaratos. Este compuesto que se encuentra en el ciclo de Krebs. El alfa-cetoglutarato. ¿Ya? Este alfa-cetoglutarato lo secuestra. ¿Y cómo lo secuestra? Pues obviamente el amoníaco lo que hace primero es inhibir a esta enzima, al complejo alfa-cetoglutarato de deshidrogenasa. Lo inhibe. ¿Ya? Y por lo tanto la velocidad de la reacción del ciclo de Krebs disminuye considerablemente. ¿Ya? ¿Qué pasa con el resto, por ejemplo, de amoníaco? El resto de amoníaco se va a unir al alfa-cetoglutarato. ¿Utilizando qué? Utilizando el glutamato de deshidrogenasa como enzima para transformarse, ¿qué? Para transformarse en glutamato. ¿Ya? Entonces, obviamente, ¿qué está sucediendo con este amoníaco? Está cogiendo intermediarios, está cogiendo alfa-cetoglutarato, que es un intermediario del ciclo de Krebs. La velocidad de la reacción del ciclo de Krebs va a disminuir. No se va a formar, por ejemplo, equivalentes reductores en gran cantidad. Y por lo tanto, si no se forman equivalentes reductores en gran cantidad, ¿qué pasa en la cadena transportadora de electrones? No se genera ATP en la concentración que requiere la célula. ¿Ya? Principalmente, ¿a quién van a atacar? A las células nerviosas, que requieren gran cantidad de energía. Porque el amoníaco no es que solamente va a atacar a las células del hígado, va a atacar a todas las células de nuestro cuerpo. Todas las células donde exista ciclo de Krebs, donde exista alfa-cetoglutarato. ¿Ya? Y las células nerviosas van a ser las más perjudicadas. ¿Por qué?
que no se genera ATP en gran cantidad, y obviamente, ¿qué pasa con las células nerviosas? ¿Ya? Va a disminuir también sus velocidades de las reacciones, y por lo tanto, ahí es lo que viene la, primero, pérdida de la conciencia. No hay ATP, no hay energía. Si sigue aumentando, si sigue disminuyendo la cantidad de ATP, convulsiones. ¿Ya? Y que incluso se puede llegar, por ejemplo, a un estado de coma, si no se regula la cantidad de ATP, por ejemplo, en las células nerviosas. ¿Ya? Eso es lo que sucede con la hiperamonemia, que no es que solamente ataca las células hepáticas, o sea, los tóxicos no son selectivos, los tóxicos se van a unir a proteínas específicas, ¿ya? Y van a secuestrar, por ejemplo, a los acetilglutaratos de todas las células de nuestro cuerpo, ¿ya? Y es la razón por la cual el amoníaco, por ejemplo, cuando aumenta su concentración, pues no afecta tanto, o sea, no se produce una toxicidad tan letal, sino que nos mantenemos nosotros, ¿no? Que poco a poco, por ejemplo, vamos perdiendo esas nociones, porque ya empezamos a ver cosas, nos alejamos de la realidad, por ejemplo. Es un estado ya, por ejemplo, de hiperamonemia, ya muy elevado, muy grande. ¿Ya? Pero pasamos por esas etapas, ¿por qué? Porque están poco a poco, ¿cierto? Secuestrando alfa-acetilglutarato. Secuestra. A la final ya, si no se descubre qué es lo que está pasando, pues obviamente va a entrar, por ejemplo, ya en desmayo, una pérdida de la conciencia, convulsiones y coma. ¿Ya? Y coma. Entonces, es lo que sucede principalmente con la hipertensión y con el ciclo de Krebs. Detienen la velocidad de la reacción del ciclo de Krebs por secuestro de intermediarios del ciclo de Krebs, como es el alfa-acetilglutarato. Alfa-acetilglutarato. Eso es lo que les tengo que comentar sobre el ciclo de Krebs. Tan bonito, ¿no? Medio complejo. Bioquímico, tengo una pregunta. Ya, Dígame. como usted decía, la formación de este alfa-cetoglutarato, ¿verdad? A partir del oxalsucinato, era importante para que este alfa-cetoglutarato pueda ser convertido en succinilcoenzima A, ¿no? Ya, entonces, ya que este era degradado en el ciclo de Krebs para producir la energía según demanden así las necesidades celulares, ¿no? Ya, entonces la pregunta es, en el paciente crítico hospitalizado, ¿cómo se encuentran reducidas ya sus reservas, ¿no? Una solución podría ser administrarle aminoácidos como la glutamina, porque yo sé que esto es esencial en el organismo, pero como se encuentra en estado crítico, hospitalizado, como le mencionaba, entonces esa era la pregunta. No, es que depende, o sea, depende de la enfermedad, porque si usted le administra glutamina, por ejemplo, a un paciente con una enfermedad hepática grave, una cirrosis, por ejemplo, o sea, el paciente está que forma glutamina también en gran cantidad. Está que forma glutamina en gran cantidad, porque la glutamina es, glutamato no es que aumenta su concentración, porque el glutamato se va a transformar en glutamina. Y la glutamina está que aumenta su concentración. Eso ya depende ya de la enfermedad. Del tipo de enfermedad. Exactamente, de la enfermedad del paciente. Y en condiciones de ayunos. En condiciones de ayuno, pues obviamente ya están de ayuno prolongado, por ejemplo, Eso. 5 días sin comer. Ahí, por ejemplo, ya se forman cuerpos cetónicos, las proteínas ya se están empezando a degradar también, ¿no? Entonces van a aportar energía. Pero en estado de ayuno sí sería muy importante, por ejemplo, entregar lo que usted dice, soluciones, por ejemplo, de glutamina. De glutamina para que pueda convertirse obviamente en energía y evitar la degradación acelerada de nuestras propias proteínas. Porque en un estado de Eso, ayuno, porque puede llegar a demasiado. exactamente, en un estado de ayuno relativamente muy largo, empezamos a degradar nuestras propias proteínas, pero no hay un reabastecimiento de esas proteínas. ¿Ya? Es la razón, por ejemplo, una caquexia, que aquí es un estado en el cual no hay un reabastecimiento de proteínas, por ejemplo. Son personas extremadamente delgadas porque ya están consumiendo su propia proteína, ¿ya? Su propia proteína. Listo, bioquímico, gracias.
Dígame, Claudia. Bioquímico, en el caso que mencionaba la compañera, si por ejemplo a un paciente que está hospitalizado se le administra glutamina, el glutamato también suele ser en ocasiones y en condiciones elevadas un neurotóxico porque puede ocasionar edema cerebral. Y eso Claro, también es una de las repercusiones de la hiperamonemia. exactamente, es una de las, del riesgo que provoca, por ejemplo, la hiperamonemia. El edema principalmente, porque aumenta la concentración de glutamina y la glutamina es la que es la que aumenta, es lo que permite aumentar la osmolalidad, por ejemplo, plasmática. ¿Ya? O también al interior, por ejemplo, de la neurona. Como también produce glutamina la neurona, ¿ya? Entonces, ahí también, por ejemplo, se puede aumentar la concentración de glutamina en el interior de la neurona, provocando reabsorción de agua, provocando el edema, ¿no? Edema. Es el principal efecto, por ejemplo, de la hiperamonemia, el edema provocado por la glutamina, ¿ya? Por la glutamina. Que se forma, o sea, la glutamina está que se forma. Es lo que yo les digo, o sea, es como un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo, porque el amoníaco realmente es súper tóxico. Es un compuesto súper tóxico. Pero para evitar esa toxicidad tan severa, pues se secuestra facetoglutaratos para transformarlos en glutamato y luego en glutamina. Pero la glutamina aumenta su concentración, que llega a un punto en el cual provoca el edema cerebral. ¿Ya? El edema cerebral. ¿Mm? Es un síntoma muy importante, por ejemplo, el edema cerebral en hiperamonemia. ¿Ya? ¿Está entendida esta parte de aquí de la succinato tiosinasa? ¿No? Ahí solamente en células hepáticas y células renales hay la presencia de las dos isocimas. Una isocima que produce ATP y la otra isocima que produce GTP. Solamente el GTP es utilizado para formar moléculas de glucosa. ¿Ya? Y es la razón por la cual la mayoría de células de nuestro cuerpo, por ejemplo, siempre van a formar ATP. ATP, no GTP, solo ATP. No tienen otra isocima. Solamente tienen una isocima y el resto de células de nuestro cuerpo. Solamente riñones y solamente hígado tienen esa capacidad de poseer estas dos isocimas. ¿Ya? ¿Y por qué tienen estas dos? Porque mediante la utilización de estas dos isocimas permiten controlar controlar, por ejemplo, el desgaste de oxaloacetato. ¿Ya? El desgaste de oxaloacetato. Entonces, con esto se evita de que se disminuya la velocidad de la reacción del ciclo de Krebs por disminución de las concentraciones de oxaloacetato. ¿Me preguntas? Listo, con esto terminamos lo que es la fase número 3 del metabolismo celular, que es la cadena transportadora de electrones y fosforilación oxidativa. La fase número 2, que es el ciclo de Krebs, ¿ya? Y la fase número 1 del metabolismo son las rutas metabólicas, que toman los carbohidratos, las proteínas y los ácidos grasos. Y la siguiente clase, el día de mañana, vamos a ver cómo es que se produce esta integración metabólica. Cómo es que las diferentes rutas, las diferentes vías, por ejemplo, van a funcionar, ¿ya? En el interior de la célula. No vamos a ver cada ruta, una visión general, por ejemplo, del metabolismo y cómo cada una de las rutas se encuentran integradas, ¿ya? Integradas. Listo. Entonces tienen pendientes unas actividades en la plataforma virtual, por favor. Tienen hasta las 7 de la noche para responder esas 5 preguntas y un foro que se encuentra presente ahí y una actividad de investigación corta, un gráfico que deben hacer con todos los elementos que conforman la fase 2 y la fase 3 del metabolismo celular. ¿Ya? Todos los elementos.
las membranas, todo. ¿No? Ahí va a depender ya de ustedes, de cómo realicen ese gráfico. ¿Ya? ¿Listo? Entonces nos vemos el día de mañana, a la misma hora. Dígame, Andrés. Disculpe, bioquímico, era para ver si ahorita, antes que acabe la clase, quería conversar un ratito con usted. Si no es mucha molestia. ¿Bien? Gracias. Ya, entonces nos vemos el día de mañana. ¿Listo? Bioquímico, disculpe, tengo